Buenos días, bienvenidos sean al nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva tercera etapa del Espíritu Santo, con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, o Reverendo John Soria, a su programa 116 de este sábado de la octava de Pascua. Hace 8 días celebrábamos el sábado de gloria, en el que el cirio pascual era el centro del rito de la Santa Misa, la vigilia de vigilias. Y hoy recordaremos con estas lecturas que vamos a escuchar cómo el testimonio valiente de los apóstoles hace que Jesucristo siga siendo presentado con toda la fuerza que nos da el Espíritu Santo, que nos da la verdad, que nos da el testimonio convincente de aquellos que no solamente convivieron histórica o físicamente con Jesús de Nazaret, sino además fueron testigos oficiales de su resurrección, de su victoria, que nadie puede negar. Vamos pues a escuchar de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 13 al 21, del Salmo 17 y de Marcos 16, 9 al 15. Como cada texto bíblico litúrgico tiene una frase que lo resume todo. Hechos 4, 13 al 21, no podemos callar lo que hemos visto y oído. El Salmo 117 o 118, la diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Y Marcos capítulo 16, 9 al 15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Comencemos pues por Hechos de los Apóstoles 4, 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar o dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Vamos juntos con ese pueblo o la iglesia primitiva a alabar a nuestro Dios, que los milagros que hizo una vez los puede hacer otra vez. El Salmo 117 o 118, la diestra o la derecha del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escúchenos, escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles.
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, hoy la palabra de Dios se centra en el testimonio vivo de la iglesia. Recuerde usted que la iglesia es fruto del resucitado. Es como Eva, que nació de la costilla de Adán, la iglesia nace del costado de Jesucristo. Y con ello nace la gran tarea de continuar la obra de su Maestro y Señor a lo largo de la historia. Por eso es bueno que les recuerde las 7 tareas esenciales o constitutivas de la misión evangelizadora de la iglesia. En primer lugar, pues está el querigma. Todas estas son palabras o conceptos griegos. Y en ellos hay tanto que describir en las lenguas romances o modernas, porque el lenguaje griego es muy rico en contenido, en sus letras. Una sola letra significa mucho, con más una palabra. Entonces, la palabra querigma significa anuncio. Pero este mismo querigma o anuncio tiene 2 partes. Por un lado, el anuncio de la buena nueva, y por otro lado, la denuncia de la mala nueva. Anuncio de que Jesús ha resucitado y denuncia que los enemigos de Jesús han fracasado. La segunda tarea de la iglesia es la koinonía, es decir, Jesús vino a traer la paz, la reconciliación, no nomás para sus seguidores más cercanos, sino para reconciliar, atraer a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo, a reconciliar la humanidad con Dios, Dios con la humanidad, y a los hombres y mujeres entre sí. Y por eso se llama la koinonía, ese segundo milagro de la resurrección, de darles la paz y de volver a reunir ese grupo que estaban por desaparecer o deshacerse, decepcionados de que no sabían qué había pasado con Jesús, cuando Él les recrimina su incredulidad, su falta de fe, por no haber creído a Magdalena y a las demás mujeres, quizás por chauvinistas o porque dijeron qué van a saber estas, o simplemente confundieron el sentimiento de amor, de gran amor que tenía Magdalena por su Señor y Maestro. No solo porque la había liberado de tantos demonios, sino porque ella de todo corazón le había demostrado a Jesucristo que lo amaba totalmente, como una servidora que vendría a ser recordada desde los comienzos de la iglesia como la protoapóstol. Los apóstoles llorando, tristes, porque todo se había venido abajo, porque habían crucificado a su maestro, y Magdalena diciéndole: se me ha aparecido el Señor y quiere que les dé este mensaje. Por eso, mis hermanas y hermanos, todos los creyentes en Jesucristo se reúnen cada semana, cada día del Señor o domingo, a escuchar el mensaje de la salvación, el depósito de fe que le llamaría el Concilio Vaticano II, que uno de los libros del Nuevo Testamento nos dejó como un término que significa el contenido de la fe revelada, de todo el misterio escondido de Dios por los siglos y ahora revelado últimamente para bien de todos los que deben salvarse o que vengan a escuchar ese mensaje. Cuando a los apóstoles, bueno, voy a hablar de los otros 5 tareas constitutivas. La primera dije que es el querigma,
el segundo es la coinonía, el tercero es la martiría o el martirio o testimonio de la verdad. Entonces la verdad que tiene muchas formas, pero que muchas veces hoy día se le quiere confundir con la mentira, el trabajo que hacen los reporteros de buscar objetivamente los hechos, y obviamente nunca hay hechos solamente objetivos. Todo hecho está, desde el momento que se le describe, ya se le describe de forma subjetiva y no solo objetiva. Entonces el hecho y la interpretación van juntos, pero nosotros tenemos que distinguir entre una cosa y otra. Como quiera que sea, el testigo de la verdad es aquel que está dispuesto a dar su vida, pero nunca a renunciar la verdad o los hechos como se nos presentan hoy los apóstoles, cuando se les prohíbe predicar en nombre de Cristo. Y Pedro con gran aplomo, y Juan también les responden a estos letrados, a estos profesionales en religión: ustedes mismos deben concluir qué debe uno hacer, obedecerles a ustedes, los hombres, o obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Así es que no habrá castigo, no habrá prohibición que nos pare de la misión que nos ha sido encomendada. Con qué valentía ellos declaran que a Jesucristo se le tiene que obedecer, mucho más ya que a Moisés. Y si, como Jesús mismo predicó, si creen en la palabra de Dios, crean también en mi palabra. En otras palabras, el Nuevo Testamento pasa a ser parte de la Escritura Sagrada Antigua, de tal manera que ambos testamentos se complementan intrínsecamente, siendo el centro de toda la Escritura Jesucristo, el Verbo eterno de Dios hecho hombre. Y por eso los apóstoles con valentía dicen: nosotros no nos podemos callar de lo que hemos visto y oído. Aquí a la iglesia traen ustedes a los niños, a los jóvenes, a mirar el altar, mirar las imágenes sagradas, las flores, el manto blanco, el cirio pascual, el crucifijo. Vienen a escuchar la palabra de Dios, de tal manera que lo que vemos y lo que oímos coinciden en que Jesucristo ahora es el que manda. Él es nuestra cabeza, Él es el corazón del querigma, inclusive los pies, el que nos motiva a caminar y a llevar hasta los últimos rincones de la tierra ese mensaje que escuchamos hoy en el Evangelio: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. No se les olvide pues entonces el testimonio de Jesucristo o los mártires por la verdad es la tercera tarea esencial o constitutiva de la misión evangelizadora de la iglesia. La primera es el querigma, el segundo la coinonía o la comunidad de la iglesia, que ha sido formada por el Espíritu Santo. La tercera tarea es el testimonio de la verdad o de los mártires por Jesucristo, porque en eso consiste la salvación, en que te conozcan a ti, único Dios, Padre, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y la cuarta tarea constitutiva de la iglesia es la Eucaristía o acción de gracias, una palabra griega que significa la reunión de los hijos y las hijas de Dios, para que por medio de este rito o gestos y palabras repetitivas se nos transmita ese misterio del evento pascual en la vida de Jesucristo. De tal manera que en la Eucaristía no tenemos repetición de la muerte cruenta de Jesús en el crucifijo, sino que tenemos la extensión de aquel único evento en la historia, pero que a lo largo de los siglos se viene a extender para que alcance a todos los niños recién nacidos, bautizados, a las nuevas generaciones, para que todos sean beneficiados por la bendición que nos trajo el Salvador del mundo o el Redentor de la humanidad. Entonces la Eucaristía es nada más ni nada menos que lo más actual de toda investigación o descubrimiento científico, como le preguntaban a un profesor, el autor de un libro que les he presentado aquí, de la muerte del Mesías, el teólogo Raymond Brown: ¿cuál es lo último que la antropología o la ciencia o la teología tiene acerca de Jesucristo? Y él dijo: vengan a la misa de Navidad o vengan a la misa al servicio del Viernes Santo, vengan, y en esta liturgia van a saber lo último, lo más acabado, lo más actual, porque Jesús no es una pieza de museo
algo descubierto por los arqueólogos, es alguien que vive y que cada misa nos dice lo más actual de su propia palabra, de su propio misterio. Por eso su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, les predica todos los días un pedacito de la Escritura, que es ese texto seleccionado por la Iglesia para que pase a ser de palabra bíblica o escrita de Dios a ser palabra litúrgica de Dios. De ser la palabra quinta, regresa a ser la cuarta palabra de Dios, que es el centro de 7 palabras. Las primeras 3 he dicho palabra, bueno, se las repito en otro momento. Me debo completar primero cuáles son las tareas, las 7 tareas esenciales o constitutivas de la Iglesia. Las otras palabras pues ya las he mencionado antes, pero ahorita quiero completar lo que es la misión evangelizadora de la Iglesia, que he dicho que ya llevamos 4 tareas: el querigma, la coinonía, el martirio o testimonio por la verdad, la Eucaristía. Viene la liturgia o liturgia, que quiere decir la oración pública, donde se proclama el misterio de Dios. La presencia viva de Dios en la liturgia es el poder que celebramos nosotros. No es simplemente lavado de cerebro cuando las personas acuden a las iglesias, sino que es la participación viva de Dios, que por medio de la fe abraza a los que confían en su nombre. Y por eso la liturgia, la oración pública de la Iglesia, es aquel servicio o rito en el cual todos participan de esa, pues también le llamo palabra litúrgica de Dios, ¿verdad? Bueno, pues también viene la sexta tarea, que es la diaconía o el servicio. Jesús instituyó el servicio como característica principal de los seguidores del nuevo camino, aquellos que se ponen al servicio de los demás, un servicio desinteresado. El Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir y a dar la vida por muchos. Por eso la sexta tarea de toda la Iglesia es la diaconía o el servicio a los demás, y también sobre todo en favor de la justicia. El servicio y la justicia siempre van juntos. Vamos a servir en la medida que promovemos la justicia. La justicia es el mejor servicio que el cristiano o el católico ofrece a los demás hombres y mujeres religiosos o ateos, porque en la justicia es donde todos nos encontramos, donde todos coincidimos, aun cuando seamos seguidores de diferentes religiones o pues diferentes congregaciones cristianas. Todos coincidimos que sin la justicia no podemos gloriarnos en una caridad si primero no hacemos justicia. La caridad se basa en la justicia. La caridad nunca puede ignorar la justicia. La justicia no es completa sin la caridad, y la caridad no se puede dar sin la justicia. Esa es la sexta tarea esencial o constitutiva de la Iglesia: el servicio a la justicia, el servicio en la justicia, el servicio por la justicia, una justicia que es vista o mirada desde el reino o reinado de Dios aquí en la tierra, en preparación al reino de Dios, que llegará plenamente desde el cielo a la tierra, y también de la tierra que mira a realizarse plenamente en el cielo. Finalmente, la séptima y última tarea constitutiva de la Iglesia o esencial es el ágape o amor total y desinteresado, un amor que es lo que debe caracterizar a los cristianos. Miren cómo se aman, decían los que no sabían qué tipo de movimiento era aquel, pero miraban cómo se preocupaban por los más pobres, por las viudas, por los inmigrantes, por los huérfanos, y buscaban pertenecer a ese grupo, porque daba sentido de que con Jesucristo todo había cambiado, todo era diferente, todo era mejor, todo era, aunque tuviera consecuencias de persecución, pero tenían la certeza de una esperanza cierta, que es el reino de Dios, que no solamente llegó a la tierra, sino que de la tierra nos guiaría al cielo, nuestra patria o meta final. Que Dios les bendiga y nos vemos el día lunes a la misma hora. Recuerde hacerle like al Padre Joaquín del Valle de San Joaquín en YouTube, y también pues hacer sus órdenes
de estas películas que vemos a un lado, La Pasión de Cristo de Mel Gibson y Risen o Resucitado de Joseph Fiennes, así como otra película que se llama allí El Gran Milagro, que a través de la liturgia de la confesión y de la Eucaristía pues se nos hace presente Jesús, y a la cual ataca el maligno para que la gente se distraiga o no participe plenamente de la vida nueva que nos da Dios en los sacramentos de la Iglesia. Que los bendiga nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana domingo no se le olvide escuchar en vivo la misa en YouTube. En el Facebook hay un link donde usted se puede conectar de Facebook a YouTube para que aumenten aquellos que se suscriban en YouTube y podamos servirles mejor. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.